el autor del Almagesto, ¿verdad? Un importante libro de astronomía. Búsquenlo en el internet, como ya son obras que no tienen derechos reservados, lo pueden bajar y hasta publicar ustedes si quieren, ¿verdad? Pero busquen nomás el Almagesto para que les dé, como me dio a mí, vergüenza lo que sabían de astronomía esas gentes hace 2000 y pico de años. Y uno a veces ni voltea a ver el cielo. Almagesto viene de una palabra en árabe, los árabes rescataron este libro. Almegistos, el más grande tratado de astronomía, el Almagesto. Pues ese señor, Ptolomeo, lo escribió. Y aún así, pues, un gran investigador del cielo. Acuérdense, reinó por siglos, reinó por 1 milenio y medio, hasta que vino la gran revolución de las astronomías no tolemaicas, ¿verdad? Si ustedes abren el Almagesto, dice Ptolomeo, hay una serie de verdades que ustedes tienen que saber como estudiantes del cielo. Primero, que la Tierra se posiciona en el centro de los cielos y es inmóvil. Y para prueba de ello, tira una piedra al aire y va a caer donde mismo. Primer postulado de Ptolomeo. Segundo, los cielos giran en torno a la Tierra en la dirección de las manecillas del reloj. Segunda gran postura del Almagesto. Y tercera, la Tierra se mantiene en el centro de todos los cielos. Pues esas tres grandes posturas o postulados se vinieron abajo con el descubrimiento de que la Tierra se mueve en el siglo XV, ¿se acuerdan? Empezaron primero a descubrir que no era plana ni era cuadrada, sino redonda, y que el horizonte no era un punto en el que uno se iba para abajo, sino simplemente un efecto visual que se vence por el desplazamiento. Pero cuando vienen ya las nuevas astronomías, especialmente de Kepler, de Copérnico y de Galileo, todo eso quedó superado. Pero aún así, con que supiéramos lo que enseña el Almagesto, fuéramos grandes astrónomos. Bueno, ahí tienen, no alcanzo a ver bien, por eso no alcanzo bueno, aquí está, este que se está asomando aquí, este es un árabe, Averroes, Ibn Rushd, en árabe. Él vivió en el siglo XII de nuestra era, un gran filósofo árabe, que hizo una solución sobre el problema fe y razón en el seno de la cultura musulmana, ahí donde estaba prohibido plantearse esas preguntas. Vivió en Córdoba en el tiempo de la dominación musulmana de toda Europa. Entonces, en la historia de la filosofía es conocido como un gran filósofo. En tiempos del pintor, pues se le conocía como alguien que aprendió de los griegos. Por eso fíjense cómo se le está como asomando a lo que está escribiendo ahí Pitágoras. No sé si alcancen a ver la postura que tiene de estar asomándose a lo que está redactando Pitágoras, ¿verdad? Allí donde dice arte e historia hay una bolita de gente que no crean que está jugando canicas. Se está agachando uno con un compás ahí, fundador de la geometría, ¿verdad? En Grecia. ¿Cómo se llama? El gran fundador de la trigonometría, los triángulos, y de todas las artes matemáticas que tienen que ver con la circunferencia, los ángulos y los polígonos. No me acuerdo tampoco yo cómo se llama, se me fue el nombre, pero unos dicen que es Arquímedes y otros dicen que es, porque pueden ser dos, ¿verdad? Que son los dos grandes matemáticos de la antigüedad. Bueno, luego se las digo.
ahorita se me voltea. Pero ahí está demostrando, ¿verdad?, el tema de los ángulos, de las elipses, y están nosotros muy interesados. Bueno, pues entonces, bueno, uno último que nos falta, ¿cómo lo íbamos a dejar de lado? Son dos. Aquí hay un ciego, ese es Homero, escritor de las grandes obras literarias de los griegos, la Ilíada, la Odisea. Él vivió muchos siglos, es el más viejo de todos, muchos siglos antes de los demás, pero lo ponen allí, pues justamente como alguien que debe de estar, porque todos en sus tratados citaban las historias que salían en las obras de Homero. La tradición nos dice que, con todo y que era ese gran escritor, era invidente, por eso está ahí como con un bastoncito y se le ve pues como el que no tiene vista, ¿verdad? Vean qué interesante cómo la misma figura que pinta el pintor ya te dice algo de la persona, ¿no? Y enfrente de él un señor muy grave, muy serio, muy triste y hasta avergonzado, se llamó Plotino. Este es filósofo de nuestra era, ya en tiempos del cristianismo. Él hablaba mucho de un mundo como el de Platón, porque leía sus diálogos, se sentía discípulo en la distancia del tiempo de Platón. Y Plotino, decían sus biógrafos, porque tuvo muchos alumnos y uno de ellos escribió su biografía, que se avergonzaba de tener un cuerpo. Por eso lo ves ahí como recogido, como al margen de la escena de todos los demás. Y muy interesante que el pintor lo haya puesto exactamente en el extremo opuesto de ¿quién? De Epicuro, que se gozaba de tener un cuerpo, ¿verdad? Plotino se avergonzaba. Y vean el punto de Plotino, ¿verdad? Todos experimentamos en nuestro cuerpo nuestros límites: el hambre, el sueño, la pereza, la falta de salud, la enfermedad, la vejez, los achaques y tantas cosas que nos dan pena de nuestro cuerpo. De manera que hay algo que Plotino también decía con cierto interés. Hay cosas, ¿se acuerdan aquello que decía San Pablo? Que el cuerpo tiene partes y hay unas que son menos nobles y por eso las cubrimos. Bueno, pues Plotino se avergonzaba de tener un cuerpo. Muy bien, hasta ahí este recorrido a través de una pintura. Ya vale la pena que ustedes por ahí se la consigan, la venden en todos lados, grande y chica, y ya pueden hacer ustedes toda una exposición de la historia de la filosofía, nada más diciendo quién es quién. Euclides. Entonces, habíamos dicho del otro, Arquímedes o Euclides. Uno de esos dos puede ser el que está allí. Es el peloncito, miren, no sé si se alcance a ver. El que está agachado, ¿verdad? Muy bien. Ya nada más para concluir, quisiera decirles el punto número 6 que está en la página 16. Me parece que vale la pena que lo leamos ahora que lo podemos entender de otra manera. Ven que hay una foto ahí donde hay un grupo de gente, ¿verdad? En alguna plaza pública, en una ciudad, ¿no? Dice el punto número 6, filosofía, cultura para la vida. Ahí está, ahí lo dice todo el título. Que sea una cultura, la palabra cultura viene del griego cólere, cultivar.
cultivar en un huerto. Es decir, una acción que produce el crecimiento de algo y su eventual floración y fructificación. Cultura para la vida, dice el autor o los autores. Cuando hablamos de filosofía no pensamos en evasión. Evasión, andar en otro mundo, esto no sirve para nada, se la lleva ahí. No sé si sepan ustedes, no aparece allí, por lo menos no está identificado, pero hay un célebre y muy antiguo, el más antiguo junto con los más viejos que hay ahí, filósofo en la antigüedad, Tales de Mileto. Él decía que todo estaba compuesto de agua, que no andaba tan mal. Anaxímenes dijo, todo está compuesto de aire. Anaximandro dijo, el fuego es la clave de que exista vida. Empédocles dijo, tierra, agua, viento y fuego, 4 elementos primordiales. Sabios, ¿verdad? Pero Tales de Mileto, que decía que todo estaba compuesto de agua, según nos narra Platón, iba caminando observando las estrellas, andaba queriendo predecir un eclipse y ¡zas! Se fue para abajo de un pozo seco. El episodio fue célebre y todo el mundo se reía de él. Y decían, aquel que quiere penetrar las estrellas no ve ni siquiera dónde pisa su talón. Pero bien interesante porque Tales era también tremendo meteorólogo. No solamente predecía cuándo se iba a dar un eclipse porque iba contando los días, sino también conocía cómo iba a venir de productivo en la agricultura este año. Y Tales de Mileto también se hizo famoso porque en un tiempo en el que no había olivas, él intuyó por sus observaciones naturales que iba a venir muy buen año y empezó a rentar, te rento tu olivar, te rento tu olivar, te lo rento, ni va a haber otra de tus chifladuras, porque en qué cabeza cabe andar rentando. Y resulta que vino un año buenísimo, y Tales vendió aceite de oliva hasta a los demás reinos, ¿verdad? Entonces en él aparece esta imagen del filósofo cambiada, ¿verdad? Se creía que el filósofo parece como que anda abstraído en quién sabe qué cosas y su saber no sirve para la vida diaria. Bueno, habría que ver si contar con sabiduría no sirve para la vida diaria. No podrás hacer un análisis de sangre, pero puedes decidir con tino y sabiduría muchas cosas que otros no sabrán manejar. Por eso dice, cuando hablamos de filosofía no pensamos en evasión. La filosofía está en todo, como la cultura. Todo lo que toca el hombre lo convierte en cultura, en filosofía, en cultivo y eventualmente en culto. Hay cultos buenos cuando descubres en tu cultura a Dios. Hay cultos malos cuando deificas, cuando divinizas a las criaturas. Tener cultura y vivir conforme a ella es vivir conforme a la razón. Solo una castración de la filosofía la puede entender como una labor endógena limitada a producir filósofos para que estos ocupen las cátedras vacantes y a su vez siempre así. Esto es un error muy académico, pero nada tiene que ver con el auténtico oficio filosófico, enamorado de la calidez de la razón vital. ¿Cuál es la razón vital? Una inteligencia enraizada en la vida, no encaramada en sabe qué puesto celeste y no sirve para nada. Una inteligencia enraizada en la vida, razón vital, y entregado a la floración de creatividad existencial. No filosofamos pues para la escuela, sino para la vida. Esta es una gran frase con la que ustedes se pueden ir, ¿verdad? Filosofamos para la vida.
Un pensador, una pensadora está vivo cuando sus huellas antes o después son recogidas por la historia. Mi abuelita siempre decía, esta persona prevalece a pesar de que ya no está, ¿verdad? Y un pensamiento está muerto cuando no rompe la crisálida de su propio narcisismo. Sabe mucho, pero se lo guarda para sí, ¿verdad? Pues no rompe la crisálida como el gusano que se vuelve mariposa y vuela. Si en bachillerato la filosofía tiene algún sentido, como les dije en la sesión pasada, este libro fue concebido para el bachillerato, pero quedó muy alto en sus expectativas. Debe de haber otro más apropiado para los chicos, pero aquí nosotros lo estamos usando porque, bien explicado, tiene una gran utilidad. Si en bachillerato la filosofía tiene algún sentido, en suma, es el de hacer más potente, más generosa, más creativa la juventud misma de los recipiendarios, los que reciben la filosofía. No hay filosofía que no sea filosofía para jóvenes, como exige el sujeto paciente. El que es viejo, aunque tenga 20 años, te va a decir, ya eso para qué, hombre, ¿para qué sirve? Teniendo el tiempo con tonterías, que sea hasta viejo. Si ustedes están aquí siguiendo el hilo, son jóvenes. Y si quieren aprender, son jóvenes. 20 años, el que más. El que más. Hay unos de plano bebés. No hay filosofía que no sea para jóvenes. Esa es una verdad. Parece marketing, pero es verdad. Será menester un gran esfuerzo de atención pedagógica cuando la filosofía se acerca por primera vez a un alumnado al que la sociedad ofrece escasas oportunidades de reflexión y de especulación. Desgraciadamente, este texto fue escrito en 1991. Vean qué diferente sociedad tenemos a 30 años de ese evento, ¿verdad? Realmente ahora escasea cada vez más la capacidad reflexiva de las personas, el ponerse a pensar, el profundizar, el ser críticos con lo que vives y recibes, con lo que estás viendo, oyendo o leyendo, con lo que se te está proponiendo, con lo que se te está dictando que hagas. Aquellos pronósticos de los años 60 de que íbamos marchando hacia una sociedad administrada y de que se iba a formar en nosotros a un hombre unidimensional, personas que no tienen más que un interés en la vida, todo lo demás ni lo miran ni les interesa, el confort, el dinero, el poder y el erotismo. Pues parecían profetas esos libros, son del 64, y miren la verdad que dicen en la actualidad. Últimos renglones, pero precisamente por ello la tarea es más fascinante, aunque también, por qué no decirlo, terriblemente más costosa para el docente. Mucho ánimo pues a todos. Eso se los digo ahora yo. Mucho ánimo pues en esta empresa tan bella de ponerse a pensar para la vida, en orden a alcanzar y conservar sabiduría, perlas preciosas que van a guiar tu vida y le van a dar plenitud. Ese es todo el punto aquí. Si se fijan en la historia de la iglesia, el 2000 y pico de años que tenemos fundados, los grandes santos, ellos y ellas, siempre practicaron la filosofía, desde la antigüedad hasta la actualidad, hombres y mujeres. Me faltó eso. Aquí hay una chica, Hipatia de Alejandría, con H, Hipatia. En griego se pone Hipatia, pueden verla a veces que viene con el acento, pero es más conocida como Hipatia de Alejandría, esta ciudad culta en el norte de África. Ella vive ya en tiempos del cristianismo, murió mártir de la filosofía. Parece que la acusaron de que sus alumnos propagaban en áreas cristianas doctrinas heréticas contra el cristianismo. No se sabe mucho,
Desgraciadamente esos escritos se han perdido como muchos otros, y entonces se sabe solamente de su triste destino. Pero junto con otras filósofas como Jantipa, la esposa de Sócrates, también filósofa, Santa Hildegarda de Bingen, que acabamos de celebrar hace unos días, y ni se diga ya en nuestros tiempos, en el siglo XX, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, esta carmelita que murió en Auschwitz, en los campos de concentración, doctora en filosofía, maestra en las universidades europeas y alumna predilecta de uno de los más grandes filósofos del siglo XX, Edmundo Husserl. Es una mártir, patrona de Europa, modelo de la mujer que piensa. Desgraciadamente, escritos esos, como los de Hipatia y como muchos otros, incluso de Aristóteles, se perdieron por locos que vinieron al mundo y a la historia. Los árabes tenían aquel poderío que desarrollaron a partir del siglo VII en todo el continente europeo y en todo el Medio Oriente. Llegó un loco con sus tropas ahí y vio la biblioteca de Alejandría e hizo un razonamiento que se suele poner como ejemplo en la lógica. O todo lo que está aquí ya está en el Corán y por lo mismo no se necesita, o lo contradice y menos se necesita. Préndanle lumbre. Y quemaron la biblioteca de Alejandría y se perdieron grandes textos que hubieran servido. Hay muchos filósofos, San Agustín, por ejemplo, habla de un hermoso diálogo que lo convirtió a la filosofía, escrito por Cicerón y se llamaba Horacio, y ese se perdió. Nadie sabe de su existencia, pero San Agustín lo leyó. Así puede pasar en la historia, ¿no? Pues los textos de ella no se conocen, Hipatia de Alejandría, pero es interesante que haya salido ahí con cierta autonomía, con cierta indiferencia y volteando a ver al espectador. Y se me olvidó decirles, no sale por ahí, sí está, aquí está el pintor Rafael mirando al espectador. Ahí se pintó él también, como diciendo, yo también entro en la filosofía. Sí, se tomó una selfie. Bueno, pues esperemos que nos hayamos entendido. Pueden ustedes repasar, leer, ver la lección que estuvieron transmitiendo, padre. No, se va a publicar en YouTube, Diócesis de Parral. Muy bien, entonces ahí la pueden, ¿verdad?, rumiar, decía Nietzsche, el filósofo alemán. Vamos a darle gracias a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente y eterno, por todos los beneficios que nos has concedido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.